Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas, yo diría que la gran pregunta de la humanidad. Una de esas que ha movido los cimientos de la filosofía y de la ciencia desde hace milenios. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde viene todo lo que vemos? Pero todo, ¿eh? El suelo bajo nuestros pies, el aire que respiramos, la vida, absolutamente todo. Es que es la curiosidad en estado puro, ¿no? Para que nos hagamos una idea, vamos a visualizar algo. Imagina que estamos en una playa, miramos el mar y está a rebosar de vida, peces, algas y por encima las aves. Es un sistema lleno de movimientos, súper complejo. Y claro, al ver todo eso, la pregunta sale sola. Bueno, ¿y todo esto cómo empezó? Y esa pregunta, claro, nos lleva directos a nuestra primera parada. Digamos que es el primer gran debate, el más cercano a nosotros, el origen de la vida, aquí, en nuestro planeta. Los primeros pensadores, lógicamente, observaron lo que tenían a su alrededor y llegaron a dos ideas bastante razonables. Para unos, la respuesta era obvia. La vida tenía que haber empezado en el agua. Al fin y al cabo era como un caldo de cultivo lleno de criaturas. Pero claro, otros miraban hacia arriba y veían el aire también lleno de vida, pájaros, insectos. Entonces, la duda estaba servida. ¿Dónde empezó todo realmente? ¿En el agua o en el aire? Pero es que aquí es donde la curiosidad no se detiene. Porque, a ver, para saber de dónde viene la vida, primero hay que preguntarse, ¿de qué está hecha? Y ya no solo la vida, sino todo. Esta pregunta nos obliga a dar un paso atrás, a mirar el cuadro completo y a plantear algo todavía más básico, más fundamental. Así que pasamos de la biología, por así decirlo, a la física más pura. Y para eso nos vamos muy atrás, mucho antes de la ciencia como la conocemos hoy. Vamos a la antigua Grecia con los filósofos presocráticos. Ellos fueron los primeros que se hicieron esa pregunta. Vale, pero en el fondo, en su nivel más básico, ¿de qué está hecho el mundo? Toda su búsqueda giraba en torno a un concepto clave, el arque. Y ojo, que con arque no se referían solo al principio de los tiempos, a un momento de inicio. No. Buscaban la sustancia fundamental, el ingrediente básico del que todo, absolutamente todo, está compuesto. Y lo que de verdad les fascinaba, lo que les dejaba perplejos, era el orden que veían. A su alrededor no había un caos total, un caos, sino un cosmos. Un universo con estructura, con reglas, que se podía predecir. ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué los planetas siguen unas rutas? Tenían la intuición de que debía haber algo, un principio que lo organizara todo. Y sus respuestas, la verdad, fueron muy directas, muy elegantes. Propusieron que todo venía de un único elemento. Para Tales de Mileto, por ejemplo, estaba clarísimo, era el agua. Para otros, el aire, o el fuego, o la tierra. Cada uno defendía su candidato como el pilar sobre el que se construía toda la realidad. Vale, una vez que ya se había propuesto de qué podría estar hecha la realidad, el siguiente paso era de pura lógica. Había que ampliar el zoom. Ya no era solo de qué, sino cómo. ¿Cómo se organiza todo esto a gran escala? ¿Cuál es, por así decirlo, la arquitectura del universo? Y esto nos lleva a uno de los debates más heavies, más transformadores de toda la historia del pensamiento humano, tanto en ciencia como en filosofía. La gran pregunta sobre cuál es nuestro sitio en el cosmos. Durante siglos y siglos, la respuesta parecía de cajón, de puro sentido común. Era la teoría geocéntrica. La Tierra, que es nuestra casa, tiene que ser el centro de todo. Lógico, ¿no? Pero entonces llegó Copérnico con una idea que era, bueno, una locura para la época, y que luego gente como Galileo y Kepler apoyaron, la teoría heliocéntrica. O sea que no somos el centro, que nosotros giramos alrededor del Sol. Imaginaos el bombazo, una revolución en toda regla. Pero fijaos bien en esta cifra, porque es alucinante. Más de 1500 años. Pensemos un momento en lo que significa eso. El modelo geocéntrico no era una teoría más. ¿Qué va? Era la base de la ciencia, de la filosofía y hasta de la religión. Es que todo encajaba. Lo veías con tus propios ojos cada día y además te daba ese lugar especial en el centro del universo. Era una idea muy cómoda. Y esto nos lleva a una pregunta que tela. ¿Qué hace falta para tirar abajo una idea que ha estado ahí tan sólida durante más de un milenio? Porque no fue solo una cuestión de nuevos cálculos o de mirar por un telescopio. No, fue un cambio total de mentalidad, de cómo la humanidad se veía a sí misma dentro del gran puzzle del universo. Pues todo este viaje que hemos hecho, desde la orilla de la playa hasta las estrellas, nos dice algo súper importante sobre cómo funciona el conocimiento humano. Si lo pensamos, ha sido como un viaje haciendo zoom hacia afuera. Empezamos con lo más cercano, el origen de la vida. De ahí pasamos a la materia, de qué está hecho todo. Y al final hemos acabado recolocando nuestro lugar en el cosmos. Es como una cadena. Una pregunta nos ha llevado inevitablemente a la siguiente. Pura curiosidad.
Y esto conecta de maravilla con la idea de que el verdadero descubrimiento no es encontrar cosas nuevas, sino aprender a mirarlo de siempre con otros ojos. Cada una de estas ideas, desde pensar que todo es agua hasta aceptar que no somos el centro de nada, fue exactamente eso, aprender a mirar con ojos nuevos. Al final, la gran lección es que esta búsqueda no para nunca. Y esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas. ¿Qué ideas que hoy nos parecen evidentísimas, de puro sentido común, serán el modelo geocéntrico del futuro? Porque la pregunta por el origen de todo, como acabamos de ver, sigue tan abierta como el primer día.